Leyendas del Perú Arequipa. Primera. La leyenda de Mónica la Condenada cuenta la historia de Bernardo, un joven que recorría la ciudad en su motocicleta. Una madrugada, entre las sombras, apareció ante él una mujer de belleza sobrenatural, vestida de blanco, con ojos profundos y una sonrisa que lava la sangre. Era Mónica. Embrujado por su mirada, Bernardo le ofreció su chaqueta de cuero para protegerla del frío, y ella, con voz susurrante, lo invitó a buscarla al día siguiente. Al amanecer, Bernardo llegó a la casa que Mónica le indicó, pero en lugar de la joven, una anciana le reveló con tristeza que Mónica había muerto décadas atrás. Su chaqueta estará en su tumba, le dijo. Con el pecho agitado, el joven corrió al cementerio de la Pacheta. Entre cruces abandonadas, encontró su casaca sobre una lápida cubierta de musgo, donde una foto descolorida confirmó lo imposible. Aquella mujer era un fantasma. La revelación lo dejó al borde de la locura. Internado en un hospital, Bernardo creyó ver a Mónica tras la ventana de su habitación, en el 5º piso. Sin dudar, se lanzó al vacío, convencido de que solo la muerte los uniría. Se dice que Mónica fue maldecida por su madre tras un amor trágico en vida, y que su espíritu nunca descansó. Durante años, su mano emergía de la tumba hasta que un sacerdote la bendijo. Desde entonces, vaga por Arequipa con su vestido blanco, arrastrando una condena eterna, y en las noches más oscuras, algunos juran ver una silueta fantasmal junto a una motocicleta que nunca se detiene. Segunda. La leyenda del Puente del Diablo cuenta que, hace mucho tiempo, una joven llegó a trabajar a un humilde restaurante. Con los años, su bondad y dedicación conquistaron el corazón de la dueña, quien la trató como una hija. Pero todo cambió cuando la muchacha conoció a un ranchero con el que tuvo un amorío. De aquel amor prohibido nació un hijo, un secreto que pronto se rompió. Al descubrir el embarazo, la dueña, consumida por la ira, exigió que la joven abortara. Confundida y temerosa, ella accedió. En la oscuridad de la noche, arrojó el pequeño cuerpo sin vida bajo un puente solitario, sin nombre, donde solo el rumor del río fue testigo. Años después, la joven, aún cargando culpa en el alma, paseaba cerca del mismo puente. De repente, un llanto desgarrador brotó de las profundidades. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido y encontró a un bebé abandonado entre las rocas. Lo envolvió en su abrigo, pero al arrullarlo, algo cambió. El llanto se tornó en rugidos, el peso del niño se volvió insoportable y un calor infernal quemaba sus brazos. Desesperada, destapó la tela. Lo que vio la paralizó. Ojos rojos como brasas, garras retorciéndose y colmillos afilados que se clavaron en su piel. La criatura, mitad demonio mitad pesadilla, la atacó sin piedad. Sangre, gritos y una lucha feroz tiñeron el puente. Milagrosamente, logró arrastrarse hasta el camino, dejando un rastro carmesí sobre la tierra. La encontraron al amanecer, al borde de la muerte. Entre susurros, relató la horrorosa historia. Desde entonces, aquel puente sin nombre se conoció como el Puente del Diablo. Tercera. La leyenda de la sirena del Puente Fierro nos habla sobre una hermosa sirena que aparece durante la medianoche en épocas de lluvia, cantando con su hermosa voz mientras yace esperando a su amado, sentada en una piedra llamada Machiruna cerca de una escalerilla que rodea la acequia. El hombre al que espera aparece desnudo, caminando por las calles mientras arrastra sus cadenas. Este busca un poste y se sube para poder divisar a su amada. Luego de esto, comienza sus recorridos bajando a la casa, que está junto al río para al fin encontrarse con su amada ninfa. Finalmente, al amanecer la piedra se convierte en una morada de la que se pueden vislumbrar varias muchachas, que atraen a los hombres del puente para que se arrojen a los lechos del río. Cuarta. La Casa Encantada de Yanaguara es una locación en la ciudad de Arequipa con una terrible historia. Se cuenta que esta casa fue habitada en 1666 por un noble español el cual se casó con una joven arequipeña. Sin embargo, esta relación no duró mucho debido a que la mujer engañó al hombre con uno de sus sirvientes.
Cuando el noble se enteró de esto, estalló en furia por la infidelidad, y como castigo los hizo pasar por toda clase de torturas inimaginables hasta el punto en el que terminaron muertos. Y al estar tan lleno de odio selló ambos cuerpos entre las paredes de la casa, para luego venderla y largarse del lugar. Desde entonces se cuenta que en esa casa ocurren extraños sucesos y se pueden vislumbrar las siluetas de los fantasmas junto con sonidos de cadenas y campanas. De hecho, su fama fue tal que al lugar más cercano lo llamaron el Callejón de la Casa Encantada. Quinta. Cuenta la leyenda que el fraile sin cabeza es un alma en pena que recorre por el callejón de la catedral durante las 12 campanadas del reloj de la torre. Se dice que va vestido con un viejo hábito franciscano con una capucha en la que solo había oscuridad. Para su origen existen dos versiones. Una cuenta que el fraile fue enterrado sin cabeza, debido a que al decapitarla un perro se la llevó, y por consecuencia el fraile vaga buscando eternamente su cabeza. Su otra versión dice que ha sido decapitado por el hijo de un noble español, el cual durante una disputa y en medio del calor de la discusión, le cortó la cabeza al fraile en el callejón de la catedral. Sexta. Nos cuenta la historia sobre un hombre que buscaba un tesoro dentro de una cueva oculta, cuya única pista era un río subterráneo que se decía podía guiarlo a esta. En su búsqueda, recorrió al volcán del Misti y al no encontrar ninguna pista, comenzó a hablar con los agricultores cercanos a la zona para saber de dónde obtenían el agua subterránea que usaban en sus cultivos, y estos le comentaron que el agua provenía de la nieve del volcán Chachani. Al explorar los ríos casi se rindió, y por la hora decidió descansar ahí, poniendo 3 piedras en forma triangular como señal para recordar el lugar. El día siguiente al ir al pueblo, donde por parte de un chamán recibió un palito con forma de I para ayudarlo a encontrar el tesoro. Al usar el palo descubrió que debajo de la marca que había dejado había agua, y así siguiendo el río que tanto había buscado logró encontrar la cueva del tesoro. Sin embargo, al ingresar la entrada de la cueva de Tapo, el asustado prendió su lámpara con lo que pudo ver todos los tesoros del lugar, así que rápidamente tomó todas las joyas que pudo. Finalmente, luego de lograr salir del lugar, se sentó debajo de un árbol y vio como las joyas que había tomado se desvanecieron, así logrando comprender que el tesoro solo le pertenecía al volcán. Séptima. La leyenda del diablo de la catedral, nos narra sobre un demonio muy poderoso el cual trató de enfrentarse a Dios para conquistar el mundo. Y Dios enojado con el demonio lo mandó a la tierra, así que el demonio se ocultó en la aún en construcción catedral de Arequipa y comenzó a atormentar a los feligreses y trabajadores. Perdiendo sus herramientas, haciendo ruidos inquietantes, escuchando risas y susurros malvados. Esto ocasionó que comenzaran a referirse a esa figura como el diablo de la catedral. El demonio siguió haciendo de las suyas hasta que un día un sacerdote con ayuda de Dios hizo una oración con la que encerró al demonio en una estatua de madera, la cual muestra el triunfo bien sobre el mal. Octava. Los duendes arequipeños se les describe como pequeños muchachitos resplandecientes, que son invisibles ante seres impuros, y solo pueden ser vistos por animales y niños que no han sido bautizados. Además son bastante juguetones y traviesos, haciendo piruetas escondiéndose en la casa, y saben dónde encontrar el oro. En otros casos se les representa como pequeños viejos barbones que gozan de molestar a los humanos, siendo entidades malignas que se pegan a tu espalda llevándole a un fatal desenlace. Como toda leyenda posee múltiples orígenes, desde niños que fallecieron sin ser bautizados, a fetos lanzados en río, e incluso que nacen de los orines de mujeres que tienen relaciones fuera del matrimonio. Se cree que pueden adormecer o despertarlos al soplarles en el rostro, además de poder imitar el llanto de los bebés para confundirlo con ellos. Novena. La leyenda del indio dormido es una versión más de las tantas leyendas que rodean los 3 volcanes de Arequipa. Se cuenta que en el comienzo de los tiempos un volcán llamado Pichu Pichu se enamoró de su vecina llamada Chachani. Sin embargo, los dioses reprobaron el romance y pusieron un guardián en medio de ellos para que los separara, el Misti. Ante esto el Pichu Pichu comenzó a maldecir, mostrar ira y terminar sumergiéndose en la soledad. Aún así, los dioses no dudaron, tampoco la Pachamama.
Finalmente, las nubes trajeron una catarata y la tierra se abrió y se paró, así que el Pichu Pichu, cegado por el amor, cayó de espalda en cumbre más alta y quedó dormido a la espera de que su gran amor lo despierte. 10. La misa de otro mundo, es una leyenda. Cuenta como un joven se quedó dormido sobre una banca de la iglesia de Santo Domingo, y al despertar resultó prisionero en medio de la oscuridad, viendo una aparición del fraile sin cabeza, el cual encendió unas velas y le pidió al muchacho que se acercara al altar para poder celebrar una misa, pues necesitaba que hubiera un oyente. Ante esto el muchacho aceptó aterrado. Una vez terminada la misa, las velas se apagaron de forma inesperada, por lo que en esa desesperación trató de huir y se rompió la cabeza al chocar contra la puerta para caer, perdiendo su conciencia en las frías losas del templo. 11. En el hijo del Misti, la leyenda cuenta que cerca del volcán Misti nació un cerro llamado el hijo del Misti. Ante esto su padre comenzó a celebrar y a expulsar vapor, cenizas y lava, perdiendo la parte cónica de sí mismo. Sin embargo, al crecer en un lugar mal ubicado, podría provocar que su padre erupcione y que Chachani pelee con su sobrino, lo que provocó que el padre entrara en conflicto con este, al igual que con otros volcanes. Al ver esto, los gentiles que vivían cerca del río Chili buscaron evitar que este siga creciendo, aunque con el tiempo estos se abrumaron y pensaron en irse del lugar, hasta que aparecieron unos objetos brillantes en firmamento, de los cuales salieron pequeños hombrecitos que llegaron a un tratado con los gentiles para ayudar. A continuación, los gentiles bajaron al centro de la tierra, donde mediante el uso de palabras mágicas, obtuvieron oro, con los que construyeron eslabones de oro para encadenar al pequeño volcán, al mismo tiempo que los hombrecillos, usando un rayo de fuego, abrieron grietas profundas con las que cortaron las raíces del misticito. Pero ya han pasado miles de años y con los gentiles han desaparecido. El hijo del Misti comenzó a liberarse para crecer tan grande como su padre. Ante esto, las personas detuvieron el crecimiento del pequeño volcán, construyendo sunchos de fierro para nuevamente sellar al Misti. 12. La leyenda de Vieron el Diablo. En Arequipa, cerca del monasterio de Santa Rosa, existía el Tambo de Santiago, un antiguo caserón que pasó de ser posada y cuartel a convertirse en vivienda familiar. En uno de sus cuartos vivía doña Mariquita, una anciana humilde y piadosa que subsistía con las sobras de comida que recogía sin recalentar. Un joven travieso decidió jugarle una broma, frotándose con cerillas para brillar como fuego y asustarla en la noche. Al ver la figura llameante, la anciana, acostumbrada a combatir apariciones con rezos, intentó ignorarla, pero al notar que tomaba forma humana, entró en pánico, cayó por las escaleras y quedó inconsciente. Los vecinos, al escuchar su grito, acudieron y vieron la figura de fuego huir. Al hacerle cruces, el supuesto demonio caía repetidamente hasta desaparecer en la oscuridad. Doña Mariquita despertó convencida de haber visto al diablo, mientras el bromista, al recordar su huida apresurada, solo pudo guardar silencio y sonreír. 13. La novia sin cabeza. Una noche, un hombre se despidió de su amigo el párroco, quien le advirtió sobre los peligros de la oscuridad y le entregó un crucifijo como protección. Sin temor a las leyendas de fantasmas y apariciones, emprendió el camino de regreso a su hogar. Al atravesar la callejuela de Santa Catalina, presenció algo aterrador. A pocos metros, una mujer vestida de blanco, con manchas de sangre en su ropa, sostenía una cabeza en una de sus manos mientras sollozaba. Sobrecogido por el miedo, recordó el crucifijo en su bolsillo y decidió seguir avanzando. Sin embargo, la figura comenzó a acercarse. Su rostro ensangrentado lo aterrorizó al punto de hacerlo caer al suelo. Con el corazón latiendo aceleradamente, sacó el crucifijo con manos temblorosas y lo alzó hacia ella. La aparición lanzó un espantoso grito y huyó apresuradamente por el callejón detrás de la catedral. Reuniendo valor, el hombre la siguió hasta la catedral, donde la vio elevarse hasta perderse en la oscuridad. Al día siguiente, aún impactado, comprendió que había estado frente a la novia sin cabeza, una antigua leyenda. Decidió visitar al párroco para agradecerle, convencido de que el crucifijo lo había salvado de un destino fatal. 14. La monja condenada de San Antonio.
Se cuenta que, en la calle de San Antonio, se encuentra una casona que funciona como un colegio, donde existe un cuarto que ha estado vacío a través de los años. Su leyenda cuenta que antiguamente la casona era un convento donde existía una monja extremadamente religiosa, la cual, tras fallecer, pidió un último deseo a sus hermanas para que su descanso eterno sea en esa habitación. Se dice que actualmente, al intentar ver a través de una fisura en la puerta, se puede ver una cama y un antiguo velador, aunque en ocasiones se puede ver una monja rezando, la cual se lanzaría a la puerta gritando. Finalmente, las personas que logran entrar a la habitación para jugar o burlarse de ella no han sido vistas con vida nunca más.